de poder tomar su lugar y que hoy nos mantengamos en la actitud de escuchar todo lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros, porque el objetivo de su revelación es que cada día avancemos en el entendimiento y en la vida de cuerpo de Jesucristo para poder funcionar como lo que ya somos en Él, para que podamos mostrar con nuestras acciones y con nuestra vida que todo lo que Él hace, como dice la Escritura, es bueno en gran manera. Por eso es que Él ha estado trabajando nuestro entendimiento y lo ha estado renovando conforme a su palabra, conforme a lo que está escrito, para que entonces podamos entender hacia dónde tiene que ir nuestra renovación, hacia dónde tiene que ir la actualización de nuestro entendimiento, para que entonces podamos ser esos hijos maduros, entendidos, capaces y completos, que entienden la vida de Jesucristo y la administran y la aplican en toda su manera de vivir. El Señor nos ha estado hablando acerca de ese compromiso que recibimos en Dios a través de Cristo Jesús, y se nos ha estado mostrando tantas escrituras y se nos ha estado llevando a entender desde cuándo usted y yo quedamos comprometidos con el Señor, con su plan, con su propósito. Y por eso es que nos ha estado edificando desde esta realidad, para que usted y yo podamos entender lo que verdaderamente es estar comprometidos en el Señor, de acuerdo a lo que Él ha establecido. Me llama mucho la atención, veamos acerca de cómo nos habla desde Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Veamos que desde aquí el Señor nos lleva a entender ese compromiso, pero desde su naturaleza, pero también desde su genética. Entonces ya todas estas cosas, todos estos aspectos, el Señor los ha estado trabajando en cada uno de nosotros para que podamos entender el compromiso correcto, adecuado, y así la funcionalidad y el trabajo que Él quiere que hagamos sea en base a lo que Él ha diseñado. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde ahí usted y yo adquirimos un compromiso con el Señor por causa de su naturaleza, por causa de su genética y lo que Él nos entregó a cada uno de nosotros. Aquí dice: desde que le recibimos, desde que creímos en su nombre, entonces Él nos dio el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces el compromiso que usted y yo adquirimos en Dios, en Cristo Jesús, comenzó desde el momento que cada uno de nosotros creímos en Jesucristo, confesamos que Él es nuestro Señor y nos bautizamos para nacer de nuevo. Desde ahí adquirimos o quedamos comprometidos, pero entendamos que con su genética. La naturaleza y la genética de Dios nos han sido dadas con un solo objetivo, nos han sido dadas con un solo propósito. Y si algo el Señor ha estado haciendo, es trabajando en nuestro entendimiento, es trabajando en nuestro corazón, para que podamos entender por qué es que Él nos ha entregado todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces la Escritura es clara y dice que este compromiso los adquirieron exactamente aquellos que le recibieron. Entonces cuando usted entregó su vida, cuando usted y yo rendimos nuestro corazón a Jesucristo y entramos a esta vida nueva, no solamente recibimos perdón de pecados, vida eterna, sino que Él nos entregó su naturaleza, nos entregó su ADN, su genética,
para que podamos cumplir en la administración ese compromiso y esa razón por la cual en este caso Él nos las ha confiado. Por eso dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Yo lo voy a estar leyendo en la traducción lenguaje actual. Dice: ningún hijo de Dios. Por eso dice: mas a todos los que le recibieron. Cuando usted reconoció a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted le recibió a Él. Aquí no dice que usted lo aceptó, aquí dice que usted y yo le recibimos porque entendimos esa necesidad que teníamos de Dios y que teníamos de Cristo por causa del estado en que en Adán todos habíamos venido a este mundo. Entonces dice: ningún hijo de Dios sigue pecando, dice. Cuando yo entiendo mi compromiso con la naturaleza y con la genética de Dios, entonces yo entiendo por qué es que no puedo pecar. Hoy en día el mundo ha tergiversado el verdadero entendimiento de lo que es recibir la naturaleza de Dios. Por eso todavía encontramos a muchos hermanos diciendo: pero ¿quién no peca? ¿Quién no comete pecado? Y no estoy hablando acerca de acciones legalistas, sino que estoy hablando de tener un entendimiento claro para que podamos comprender por qué es que ningún hijo de Dios sigue pecando. Aquí dice: porque los hijos de Dios, dice, viven como Dios vive. Y dice: así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. No debemos de ser como Caín, dice esta versión, que era como un hijo del diablo y por eso mató a su hermano. Dice: ¿y por qué le mató? Porque lo que Caín hacía era malo y lo que hacía en este caso su hermano era bueno. Entonces, qué importante es entender ese compromiso que Dios nos entregó a cada uno de nosotros desde que nacimos de nuevo. Cuando yo entiendo que el compromiso que yo tengo con Dios es en base a su genética y su naturaleza, entonces entiendo que hay una administración. Entonces entiendo que hay una nueva vida que tengo que desarrollar, que tengo que administrar, pero en base a lo que Él ha establecido, en base a lo que Él me está mostrando. Entonces el Señor quiere que vayamos entendiendo estos aspectos, porque ahí es donde vamos a ir comprendiendo la relación de todo lo que Él nos ha venido enseñando. Entonces, cuando yo entiendo su compromiso desde la genética que recibí de Dios, entonces entiendo también mi compromiso con el plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Hace 8 días estuvimos hablando acerca de estar comprometidos con su plan. En Génesis capítulo 1 y versículo 28 nos muestra el compromiso que Dios quiere que la iglesia ejecute porque es de acuerdo al plan. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, los estaba llevando a un compromiso que Él ya había establecido. Los estaba llevando a un compromiso que Él ya había planificado y que había sentado según su voluntad. Y la iglesia no es ajena a este plan, sino que la iglesia también ha sido colocada para dar cumplimiento al plan de Dios, pero necesita entender lo que significa estar comprometido con su plan. Por eso es que en Juan capítulo 15 versículo 16, hablando acerca de estar siempre comprometidos con su plan, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan capítulo 15 versículo 16? No me elegisteis vosotros a mí, sino que, ¿qué dice? Yo os elegí a vosotros para que Él nos eligió a nosotros. Veamos que la elección viene de parte de Él. No es que yo lo elegí a Él, es que Él me eligió a mí. Pero hoy en día todavía creemos
que somos nosotros los que un día decidimos elegir al Señor, buscarle, servirle, amarle, obedecerle, cuando veamos que la elección que Dios ha hecho en cada uno de nosotros se origina en Él. Entonces dice claramente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué Él nos eligió a cada uno de nosotros? Para que cumplamos con su plan, para que entendamos que esta elección es bajo un compromiso de dar cumplimiento al plan que Él ha establecido. Por eso dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué dice? Fruto de su naturaleza, fruto de su carácter, fruto del Espíritu Santo, pero también fruto de la evangelización, fruto del anuncio y de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y hacia eso apunta el compromiso con su plan que cada uno de nosotros debemos de tener y desarrollar, porque para eso Él nos ha introducido al reino de Dios, pero también al cuerpo de Cristo. Entendamos que lo maravilloso en la realización de su plan es que nos desarrollamos en su identidad. Es que nos desarrollamos en su carácter. Todas las capacidades y virtudes de la genética de Dios se desarrollan en la ejecución de su voluntad. Porque hoy encontramos a mucha iglesia que no ha crecido, que no ha desarrollado, que no se ha renovado en su entendimiento, porque tiene una idea equivocada acerca de lo que significa ser la iglesia de Jesucristo. La naturaleza del Padre solo es desarrollada, acrecentada y llevada a la madurez en cada uno de nosotros cuando entendemos que es en la ejecución. Cuando yo recibo la palabra, la aplico, la pongo por obra, ahí la identidad de hijo, el carácter, todo lo que Él ha colocado en usted y en mí se empieza a manifestar en madurez de acciones, de conducta, por causa de que el desarrollo de esa naturaleza no solo es por causa de que la tengo, sino es por causa de que estoy siguiendo el proceso, pero en la obediencia que Dios quiere que lo desarrolle. Entonces veamos que el compromiso con su plan es algo que Dios quiere que cada uno de nosotros desarrollemos, porque somos hijos de Dios. Entonces, por eso dice: en esto es glorificado mi Padre, dice el versículo 8 de Juan capítulo 15. ¿En qué es glorificado el Padre? ¿Qué dice ahí? Dice: en que llevéis mucho fruto, porque ahí estoy cumpliendo el plan de Dios, porque ahí estoy cumpliendo con la voluntad del Señor. Hoy en día creemos que cumplir con la voluntad de Dios es solo congregarme o tener acciones parecidas o similares a lo que yo pienso, pero no a lo que está establecido, en este caso, en su palabra. Entonces, ¿desde cuándo empieza el compromiso con el Señor? Desde que recibimos su genética, pero continúa con dar cumplimiento a su plan, como lo vemos desde Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando dice: y los bendijo Dios. ¿Para qué Dios los bendijo? Para que cumplieran su plan. Y Efesios capítulo 1 y versículo 3, que dice que Él nos bendijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero ¿para qué nos bendijo entonces? No solo para tener bienes, no solo para tener posesiones, no solo para tener riqueza, sino que nos bendijo ante todo para que como iglesia demos cumplimiento a lo que Él ya planificó. Entonces, porque es una bendición integral. No es una bendición solo económica, solo material, solo familiar, ¿qué más? Solo matrimonial. No, es una bendición integral que abarca todas las cosas. Por eso no podemos decir que estamos en la bendición del Señor si solamente es una área la que está experimentando, en este caso, quizás abundancia. El problema es que hoy en día
No hemos entendido la funcionalidad de la bendición de Dios. Alguien puede estar económicamente prosperado, que avanzando en negocios, en trabajo, y puede decir, no, mire, Dios me está bendiciendo. Pero en cuanto al plan de Dios, en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a guiar a su familia a vivir de acuerdo al temor y la obediencia a Dios, quizás todo desordenado. No, veamos que la bendición de Dios es integral, abarca todas las cosas, lo económico, lo administrativo, lo laboral, lo matrimonial, pero sobre todas las cosas también el establecimiento del reino de Dios. Entonces, el problema es que la iglesia se pierde en estos aspectos y tiende a creer que por estar experimentando en ciertas áreas la bendición de Dios, ya está bien delante de Dios. Dice que Él nos bendijo, pero no dice que solo económicamente, no dice que solo matrimonialmente, no dice que solo laboralmente o familiarmente, no dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Quiere decir que en todas las áreas tú y yo estamos bendecidos por estar en Cristo Jesús. Por eso tanto el matrimonio, el negocio, el trabajo, la empresa, tu relación con Dios, tu obediencia con Dios debe de evidenciar esa prosperidad de Dios, porque es una bendición integral. Amén, iglesia. Entonces no es solo es en lo económico, no solo es en lo laboral, en lo matrimonial, no, es en tu matrimonio, es en tu familia, es en tu relación con Dios, es en tu reconocimiento al señorío de Jesucristo. En todas las áreas de nuestra vida debemos de dar cumplimiento al plan de Dios, porque la bendición que Él nos entregó a nosotros es integral. Amén. Lo abarca todo. Está en todo. El mundo solo experimenta prosperidad en ciertas áreas, especialmente en lo material, en lo económico. Y el problema es que la iglesia, por no entender la integralidad de la bendición de Dios, está anhelando lo que el mundo tiene. Sí, quizás el mundo en lo económico muy próspero, muy fuerte, pero en lo familiar, en lo matrimonial, en lo laboral, un desorden completo. Entonces no es la bendición de Dios. Amén. Entonces muy bueno como empresario, pero fracasado familiarmente, fracasado matrimonialmente. Entonces no podemos creer que esa es la bendición de Dios. Y Él dice, y los bendijo Dios, pero como es una bendición integral, tiene que expresarse en todas las áreas de nuestra vida. Y les dijo, fructificad y multiplicad. Los llevó a que entendieran que su compromiso era posible de realizarlo y de alcanzarlo, porque su bendición es completa. Muchos anhelamos la bendición parcial, la bendición a medias. Por eso es que descuido mi relación con Dios. Por eso es que ya no me congrego. Cuando tengo tiempo lo hago. Si puedo, si me queda tiempo, entonces pues dispongo el tiempo para hacerlo. Si no, pues no. ¿Por qué? Porque yo estoy ocupado. Porque me he conformado solo con una bendición integral, pero no con la bendición de Dios. Entonces, al entender nuestro compromiso con el plan de Dios, vamos a entender que el objetivo de Dios es que cada uno de nosotros llevemos un fruto integral en cada una de nuestras vidas. Que cuando vean cada área de nuestra vida, desde nuestro carácter, desde nuestras actitudes, desde lo familiar, desde lo matrimonial, desde lo administrativo, puedan entender lo que verdaderamente Dios en su intención está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces el Señor nos ha estado hablando y llevando a entender que este compromiso es integral, que empieza desde su genética, continúa con su plan, pero en este caso, ahora bien, se desarrolla con el perfeccionamiento. Oiga lo que dije, se desarrolla con el perfeccionamiento. Allá en Efesios, por favor, capítulo 4,
En Efesios capítulo 4, veamos que desde el versículo 11, el Señor, a través de lo que Él ya había establecido, hace notar por qué Él constituyó, en este caso, a los 5 ministerios. Ya sabemos cuáles son los 5 ministerios, quienes lo componen, pero en el versículo 12, el Señor le entrega a los ministerios su compromiso con los santos. Déjeme decirle que yo tengo un compromiso, no solo porque soy pastor, sino porque la Escritura dice que como ministerio, por haber recibido un ministerio de parte de Dios, mi compromiso en el perfeccionamiento, en el crecimiento y el desarrollo de los santos apunta al objetivo de Dios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué dice? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué los santos deben de ser perfeccionados? Dice, para la obra del ministerio. La palabra perfección tiene una connotación profunda, exacta y completa, de la cual se le ha dado una interpretación puramente humana, puramente del mundo, y por eso es que se entiende de una manera diferente y dice, nadie en este mundo puede ser perfecto. Perfecto solo Dios, porque están hablando de algo totalmente ajeno a lo que verdaderamente las Escrituras en este caso nos muestran como perfección. Cuando hablamos de perfección, a la luz de las Escrituras, estamos hablando de madurez, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de crecimiento, pero también estamos hablando de transformación. Entonces, a eso la Escritura le llama perfección. Cuando alguien está desarrollando, creciendo en la naturaleza de Jesucristo, su carácter, sus acciones, su manera de administrar sus emociones, su conducta, será de una persona sabia, será de una persona entendida, que no se deja afectar por las circunstancias, por los problemas, por todo aquello que venga a querer desviarlo, sino que esa perfección, esa madurez que ha alcanzado, que ha desarrollado por causa de la naturaleza de Jesucristo, le permite mantenerse en un estado de sobriedad. Entonces no es como el mundo lo dice. Por eso dice a fin de perfeccionar, o sea, a fin de, ¿qué está diciendo? De que los santos lleguen a la madurez, que los santos desarrollen, que los santos tengan un crecimiento, una transformación en su vida, porque hay un desarrollo que hace evidente, en este caso, la imagen de Jesucristo, pero también el trabajo por el cual ahora están en Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, está diciendo, sean maduros como Dios es maduro. Sean entendidos como Dios es entendido. Tengan el carácter que Dios tiene, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces veamos que la intención de las Escrituras es correcta. La interpretación humana que el sistema, que la religiosidad le ha dado a la palabra, es lo que se ha venido a malinterpretar y a provocar aún herejías en contra de la verdad de Dios. Entonces, ¿quién es alguien perfecto delante de Dios? Es alguien que tiene un carácter maduro. Es alguien que mantiene la sobriedad en medio de cualquier circunstancia. Porque Jesús nada lo movió, nada lo cambió, nada lo afectó. Cuando lo atacaban, cualquier cosa, Jesús, ¿por qué no se descontrolaba? Porque Él era perfecto, Él era maduro, Él era completo, Él era integralmente desarrollado en la verdad y en la naturaleza del Padre. Por eso es que nada lo cambiaba. Pero aquí dice claramente que debemos de estar comprometidos con nuestro perfeccionamiento. Porque hoy la iglesia
no está dando cumplimiento desde su genética al plan y llevando a cabo lo que Dios ha establecido. Porque nos ha faltado entender desde dónde empieza nuestro compromiso con Dios. Hay un compromiso de dejarnos perfeccionar. Hay un compromiso de dejarnos transformar, y Dios nos ha dado todos los recursos para que tengamos un desarrollo correcto, exacto, pleno, para que podamos entender que la vida de Jesucristo es gloriosa, es superior, es maravillosa. Pero si yo no me dejo perfeccionar, pero si yo no me dejo transformar, porque hay resistencia, hay incredulidad, hay religiosidad, hay una actitud incorrecta, entonces ¿cómo yo puedo demostrar o entender el compromiso que adquirí con Dios? En Gálatas capítulo 4 y versículo 19, veamos el compromiso que el apóstol Pablo tenía con Dios, tenía con la genética, con el plan, pero también con la iglesia de Jesucristo. Gálatas capítulo 4 y versículo 19. Gálatas 4:19 dice de la siguiente manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, ¿qué dice?, sea formado en vosotros. Eso tiene que ver con perfeccionamiento. Pero ¿qué tan dispuesto estoy yo a ser perfeccionado, a ser corregido? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a ser aún exhortado? ¿Cuántas veces nos enoja la corrección, la amonestación? ¿Cuántas veces nos ofendimos, nos victimizamos por causa de que no hemos entendido que si no hay un claro compromiso con nuestro perfeccionamiento en Él, entonces el compromiso con su genética y con su plan no puede ser en cada uno de nosotros? La iglesia de Galacia hasta cierto punto mostró una actitud de resistencia. El apóstol Pablo les estaba trayendo la revelación que de Cristo y del Espíritu Santo había recibido, pero la actitud que ellos tenían en este caso no les permitía renovarse en su entendimiento. Ellos creían que lo que hacían estaba correcto, que lo que ellos estaban viviendo era correcto por causa de que ellos así lo veían, pero no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Hasta el punto que el apóstol Pablo les dice: me he hecho enemigo de vosotros por decirles la verdad. Entonces, ¿por qué ellos no vivieron una vida de compromiso? Porque no se dejaron perfeccionar. Cuando tú menosprecias, cuando tú tomas en poco los recursos, el alimento, la nutrición que Él está trayendo para que tú seas perfeccionado y tengas el crecimiento adecuado y desarrollado conforme al propósito de Dios, ahí tú estás estorbando ese perfeccionamiento. Cuando yo digo, no, mire, eso de adiestramiento no es para mí, yo no tengo tiempo. O cuando diga, mire, yo solo el domingo puedo ir. O cuando alguien dice, no, mire, eso de congresos, eso de reforma, a la hora que lo pasan, cualquier cosa. No, mire, eso no es para mí, eso es para gente sin oficio. Ahí yo estoy tomando una actitud no solamente carnal, sino que estoy estorbando mi perfeccionamiento. Por eso, allá en Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos capítulo 5, veamos lo que pasa cuando yo no me dejo perfeccionar. ¿Qué pasó con esta iglesia? Pero dice el versículo 11, Hebreos 5, 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
pero porque era difícil de explicar. No porque no lo entendía, sino por la actitud y el estado en que ellos tenían. Dice acá, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Dice, por cuanto os habéis, el que ellos estaban siendo tardos para oír, les costaba entender lo que Dios estaba diciendo, no era por causa ni de la palabra ni de quien se los estaba enseñando, sino por la actitud que ellos habían tomado. ¿Sabe cuál es el problema de que yo como padre o la madre en este caso estorbemos nuestro perfeccionamiento? Condenamos a nuestra generación. Elí, por hacer su voluntad y no corregir su vida y su casa, él y su generación fueron cortados de esta tierra. Entonces, cuando yo como papá, la mamá dice, no tenemos tiempo, es que hay que hacer esto, cualquier cosa. No solo nosotros nos estamos estorbando, sino que estamos estorbando también a los hijos. Después queremos que los hijos amen, respeten, obedezcan a Dios, lo buscan, pero ¿qué es lo que van a expresar ellos si nunca estuvieron ahí? Pero me encanta porque Dios dice que Abraham sí iba a enseñarle a su generación a que guardara su pacto y siguiera obedeciendo su mandamiento. Entonces dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. O sea, veamos que ellos nunca dejaron de escuchar la palabra. Pero una cosa es que yo escuche la palabra, otra cosa es que la palabra produzca desarrollo. Otra cosa es que la palabra produzca renovación y transformación en mi vida. Entonces la palabra, no solamente por ser la palabra, tiene que transformarme, a menos que yo le dé cabida desde mi corazón. Hoy en día creemos, mire, ya escuchamos el mensaje, pero ¿con qué actitud venimos? Entonces, aunque escuché la palabra, no está transformando mi vida porque la actitud es contraria a la disposición que el Espíritu Santo quiere en cada uno de nosotros, para que entonces sí produzca desarrollo, crecimiento, renovación de nuestro entendimiento y podamos entender por qué es que estamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice, mire, todo aquel que no crece en el Señor, todo aquel que no desarrolla. Recuérdese que cuando uno planta un árbol, no es suficiente solo con ponerlo en la tierra, tiene que seguirle el proceso de abonarlo, de regarlo, de cuidarlo, de calzarlo, para que esté cada día fortalecido. Pero el problema es hoy en día que solo nos convertimos a Jesucristo y creemos que el tiempo nos va a llevar a ser maduros. Si usted en este caso siembra un árbol, déjeme decirle de naranja, pero usted lo siembra en verano, así como ahorita, ¿verdad? Que hemos estado experimentando mucho frío. Si usted lo siembra ahorita en verano y dice, yo ya lo planté, y usted cree que solo por haberlo plantado, por haberlo sembrado, este va a crecer, va a desarrollar y va a llevar frutos sin todos estos cuidados, déjeme decirle que lo único que va a suceder es que días después que usted venga, usted lo va a encontrar muerto. ¿Y cuántos nos hemos conformado y hemos creído que el haber nacido de nuevo y el venir al templo
nos tienen que llevar a ser maduros. Hay un proceso que está ya previamente establecido. Por eso es que necesitamos seguir el proceso y el procedimiento para que la perfección, que es igual a la madurez, al desarrollo integralmente de nuestra vida, se exprese en toda nuestra manera de vivir. Entonces, dice claramente la Escritura, hablando acerca del compromiso que el apóstol Pablo entendía que él tenía también con la iglesia de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo era un hombre que entendía su compromiso con el Señor, pero también con la iglesia. Por eso dice allá en 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 9, y ese es el compromiso que el Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros entendamos, porque todo apunta al mismo objetivo, llevar fruto, pero fruto de nuestra transformación, fruto de madurez, que se evidencie en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué dice 1 Corintios 3:9? Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios. Porque el apóstol Pablo entonces estaba identificado y comprometido en perfeccionar a los santos, no solo porque era apóstol, sino porque él entendía que esa es la vida del cuerpo de Jesucristo, que cada uno de nosotros nos nutramos, nos fortalezcamos, nos desarrollemos, edificándonos. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia: que hay pues entre vosotros cuando os reunís? Hay edificación, revelación, salmos. El apóstol Pablo entendía que es un crecimiento, o es un compromiso, mutuo, que cada uno de nosotros debemos de tener, porque todo apunta a crecer, a desarrollar y evidenciar el perfeccionamiento. Amén. Pero ¿qué tan comprometidos estamos con nuestro perfeccionamiento? ¿Qué tanto me estoy involucrando en el alimento que Dios está dando? ¿Con qué actitud yo la estoy recibiendo? ¿Cuánto interés yo le estoy dando a la revelación, a la palabra, a lo que el Espíritu Santo le está dando a Misión Cristiana de Calvario? En el Señor no solo es suficiente nacer, hay que crecer, hay que avanzar, hay que desarrollar, porque el objetivo de estar en Cristo es manifestar el fruto. Amén. ¿Cuál es el propósito de haber sembrado un árbol de aguacate? No es solo que crezca, no es solo que mantenga vida, no es solo que cada día que exprese que tiene vida las hojas que está llevando. No, el objetivo de plantar un árbol de fruto, lo que sea, tiene un solo fin. En este caso, llevar fruto. Amén. Entonces la pregunta es: ¿a qué nos está llevando el Espíritu Santo en esta mañana? A que entendamos que tenemos un compromiso de ser perfeccionados para perfeccionar a otros también. Amén. Lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esto encarga a hombres fieles, le dice, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces necesitamos entender que hay una razón por la cual debemos de ser perfeccionados, para perfeccionar a otros. Que lo mismo que el Señor ha hecho en mí por medio de su palabra, es lo mismo que Él quiere que yo haga en multitudes de personas y naciones enteras que hasta este momento no le han reconocido a Jesucristo como Señor de su vida. Amén. ¿Qué pasó con aquella higuera que solo tenía existencia y tenía vida? ¿Qué dijo el viñador cuando llegó a esa higuera y quería encontrar fruto de ella? Y al buscar el fruto y no encontrar el fruto que él esperaba en esa viña, ¿será que el viñador se fue agradado, se fue feliz con su viña? Dijo: lo importante es que no se ha muerto. ¿Cuántas veces hoy en día decimos: hermano, lo importante es que estamos en Cristo, lo importante es que seguimos viniendo a la congregación? Si eso fuera lo importante, ¿por qué el viñador tiene que interceder al dueño de la viña para que no la cortara?
veamos que lo importante no es solo estar en un templo. Lo importante es llevar el fruto por el cual Él nos ha plantado en Cristo Jesús. Porque el fruto es el que muestra evidencia de qué naturaleza somos. El fruto testifica qué genética tenemos. Cuando usted y yo empezamos a expresar el fruto de su genética, porque ha habido crecimiento, porque ha habido desarrollo, porque hemos permitido la perfección, el trabajo del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, entonces el fruto hará evidente toda la obra de sus manos y lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Entonces necesitamos entender esto que el Espíritu Santo quiere llevarnos a comprender a cada uno de nosotros. En 2 de Corintios capítulo 11, perdón. Segunda de Corintios 11:2. Veamos lo que el apóstol Pablo estaba trabajando en la iglesia de Corinto. Y es lo mismo que el Señor está trabajando en nosotros. Como Misión Cristiana Calvario de las Flores, debemos de entender su realidad y su verdad en cada uno de nosotros. El problema es que hoy en día, por falta de crecimiento, por falta de desarrollo, todavía queremos leche. Todavía queremos que leche, no alimento sólido. Mire, ¿por qué no enseñan? O enséñame a mí esta manera, así yo entiendo. ¿Pero por qué? Porque lo voy a decir así. Creímos que solamente con haber nacido de nuevo, ya lo teníamos todo, ya lo habíamos alcanzado todo. Es que el que crece, el que se desarrolla, cada día se está fortaleciendo. Pero el que no crece, el que se estanca, cada día se está debilitando. Porque no se está renovando. Porque no está entendiendo al Espíritu Santo la intención, el tiempo, la dirección en que está llevando a la iglesia de Jesucristo. Entonces la iglesia hebreo-judea cristiana todavía estaba esperando que se le enseñara, lo voy a decir así, como hace 20 años se nos enseña. Hoy todavía dicen, mire, ¿por qué ya no ministran como antes? ¿Por qué ya no lo llaman a uno a que adelante para que le impongan las manos? Déjeme decirle que la administración que verdaderamente el Señor le ha dado a Misión Cristiana Calvario es una administración por medio de su palabra, su revelación, que trae entendimiento a cada una de nuestras vidas y entonces nos lleva a actuar en la realidad de las cosas que debemos de ordenar. Porque ¿de qué sirve? No estoy diciendo que sea malo. ¿De qué sirve que lo llame adelante, le imponga manos y usted solo emocionalmente reciba y cuando le toque ir a ordenar, a corregir lo que está desordenado, entonces dice que es que no puedo? Entonces la administración que el Señor le está dando a Misión Cristiana de Calvario es una administración de entendimiento por medio de su palabra, para que así pueda entender que tiene el carácter, la autoridad y la capacidad de Jesucristo para poner el orden en lo que corresponde. Amén. Gloria a Dios por lo que Él ha estado haciéndonos entender, iglesia. Esto es superior, esto no es religioso, no es tradicionalista, no es emocionalista, no es algo almático, sino es algo que tiene que ver con nuestro entendimiento, que tiene que ver con llevarnos a entender que en su capacidad y en su realidad, porque ahora estamos en Cristo, sí podemos mostrar esa superioridad, sí podemos mostrar que es el Señor en nosotros el que nos lleva a realizar todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Es en el entendimiento que vamos a poder controlar todas las cosas y suprimirlas, llevarlas al orden de Jesucristo, porque no es algo emocional, no es algo almático, sino es algo que ahora tiene que ver con entendimiento.
Amén. Pero si yo no crezco y no desarrollo, voy a estar pidiendo la leche. Voy a estar pidiendo el alimento suavecito. Pero déjeme decirle que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo donde fuimos niños, donde tomamos leche. Pero también hubo un tiempo donde dejamos la leche y empezamos a comer el alimento sólido por causa del crecimiento, del desarrollo que nuestra genética empezó a evidenciar después de que el tiempo iba avanzando. Y el problema es que la iglesia, por no estar comprometida con su perfeccionamiento, quiere que las mismas cosas de antes se le sigan ministrando como siempre las ha estado acostumbrados a llevar y a vivir en este caso. Misión Cristiana El Calvario de las Flores. Es importante que revises si hay crecimiento, transformación y renovación de tu entendimiento. Si todavía estás viendo el Evangelio de Jesucristo desde un lente y de una perspectiva de religiosidad de religiosidad y de costumbre, déjame decirte que ahí hay falta de renovación de tu entendimiento. Pero cuando yo entiendo la vida de Jesucristo como iglesia, como cuerpo, hacia la realización y a la ejecución del plan que Él me ha entregado para revelarle, para mostrarle y ahí ser identificado en lo que soy y en lo que tengo de parte de Dios, entonces verdaderamente yo estoy entendiendo a Dios, pero también estoy entendiendo su voluntad. Amén. Entonces, 2 de Corintios 11:2 dice, porque os celo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Con celo de Dios. Veamos que está el celo del mundo y está el celo de Dios. Normalmente se habla del celo del mundo entre la pareja, tanto de novios como de esposos que se celan. Eso tiene que ver con una expresión de la naturaleza adámica. Pero cuando hablamos del celo de Dios, estamos hablando de la fidelidad, del carácter de cumplir a cabalidad lo que Dios ha establecido. El compromiso de Pablo lo ejemplifica desde el punto del celo de Dios, porque si alguien estaba comprometido a guiar, a perfeccionar y a dirigir a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo a la vida real y verdadera que Dios les había entregado, era el apóstol Pablo. Por eso dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Entonces, entendamos con toda claridad lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Y esta misma escritura, pero en la palabra de Dios para todos, la PDT, si usted la puede ir a buscar y me puede acompañar. 2 de Corintios 11:2, pero en la palabra de Dios para todos. Dice, me preocupo por ustedes, tal como Dios lo hace. Entonces, ¿cuál es el celo de Dios? Es hacer las cosas como Dios las hace. Entonces, cuando yo como pastor, usted como discípulo, como discipulador, como sea, usted se preocupa de que las cosas se hagan como Dios dice y no como dice el sistema, no como dice la religiosidad, sino como Dios dice, usted está expresando el celo de Dios. Amén. Hoy en día dice la esposa, te celo porque te amo, dice. Esa es pura obra de la carne. Pero el apóstol Pablo les lleva a entender que el celo de Dios es que las cosas se hicieran como Dios las hace. ¿Qué tan comprometido yo estoy con el perfeccionamiento como discipulador?
¿Será que estoy tan comprometido de que las cosas en el grupo de comunión familiar se hagan como la revelación que Él nos ha entregado? Así la tenemos que hacer. No solo llego por llenar espacio, por reunirnos y al final pues gloria a Dios comimos bien, nos refaccionamos calidad, nos reímos hasta la medianoche, usted cualquier cosa. ¿Cuál era el celo que el apóstol Pablo tenía por la iglesia? Que la iglesia hiciera las cosas como Dios las había establecido. ¿Será que como esposo tú estás actuando en el celo de Dios? Que tu casa, que tu familia, que tus hijos vivan como Dios quiere. O da igual, ¿verdad? No hemos entendido la intención de Dios. Pues gracias a Dios estamos siguiendo a la congregación. Y creemos que eso es todo lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dice esta versión: me preocupo por ustedes, dice, tal como lo hace Dios. Pero ¿qué más sigue diciendo? Pues yo prometí, dice el apóstol Pablo, entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo. A Él quiero, que dice, presentarlos como una virgen pura. Lo mismo que dice Efesios 5:27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué tipo de iglesia? Oiga bien, por eso el apóstol dice presentarlos como a una virgen pura, o sea que no se esté mezclando ni relacionando con cosas del mundo. Entonces, para que la iglesia pueda, en este caso, ser presentada a Cristo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, necesita entender que debe de vivir solamente para Jesucristo. Que el estilo de vida familiar, matrimonial, laboral, económico, administrativo, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que diga el sistema, no de acuerdo a lo que digan los tiempos. Mire, es que este tiempo es mejor para aquello, es mejor para el otro. Todavía estamos siendo llevados por las corrientes del sistema. Es el mundo el que está determinando el estilo de vida, el tiempo, las oportunidades, cuando en el Señor todo, por estar pleno, completo en bendición de Él, es el que debe de regir y determinar todo nuestro caminar y todo nuestro actuar ahora como hijos de Dios. Si vemos el caso de Isaac, a Isaac no fue el hambre el que determinó la bendición de Dios, no fue la falta de agua que determinó la bendición de Dios. Y cuántas cosas podría mencionar que Isaac vivió, pero que nada de estas cosas determinaron cómo él iba a vivir, cómo él iba a actuar. No, él entendía que el que determinaba su manera de vivir, su manera de actuar desde su corazón, era Dios. Por eso Dios le dice, quédate aquí, le dice, porque aquí te bendeciré. Isaac se queda entendiendo la voluntad de Dios, entendiendo que Dios lo estaba perfeccionando para ser un hombre maduro, entendido en cómo él debía de hacer todas las cosas. Amén. Entonces, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, pero veamos el fin, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, en otras palabras, se lo voy a decir así. En otras palabras, una iglesia que no tenga amantes. ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso? Que no se contamine por lo que el estilo de vida del mundo y el sistema están hoy influenciando.
En la economía la iglesia es muy influenciada por el sistema del mundo, pero también en lo matrimonial, también en lo familiar. ¿No son las corrientes del mundo las que hoy están forjando aún el estilo de vida de la iglesia? ¿No es el sistema económico el que le está diciendo a la iglesia cómo puede vivir? Eso quiere decir que no hemos estado viviendo totalmente en dedicación para Dios. Y el apóstol Pablo dice, como a una virgen pura, como alguien que no se deja influenciar, sino que le cree a Dios, se somete a Dios y hace lo que Dios dice. Pero hoy en día, en lo económico, es el tiempo, es el sistema, cualquier cosa lo que determina nuestro estilo de vida. ¿Por qué hoy en día decimos, mire, es que no hay? Mire, es que el tiempo está malo. ¿Por qué siempre estamos volteando a ver lo que el sistema dice y no lo que el Señor está mostrando? Porque no nos hemos dejado perfeccionar. Porque no hemos entendido que hay que desarrollar y crecer en la naturaleza de Jesucristo para expresar la mente de Dios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero si no hay crecimiento, no hay desarrollo en mi vida de su naturaleza, porque no me dejo perfeccionar, lo que menos voy a hacer es pensar como Cristo. Voy a pensar como pensaba mi mamá, como pensaba mi papá, como pensaba mi abuelo, pero no como piensa Cristo. Amén. Pero ¿qué tanta importancia le estoy dando a crecer, a desarrollar? Le echamos la culpa a los años. Ay, pastores, que mire, disculpe lo que voy a decir porque es lo que he oído. Es que ya uno de viejo ya no se le queda nada, le dicen a uno. ¿Y por qué Abraham, siendo viejo, le entendió a Dios con toda claridad? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? 16 años, 20 años. Porque Abraham sí le entendió a Dios. Y hoy el sistema dice, ya al anciano ya no le exija, déjenlo ya vivir su vida. Por eso hoy hay hermanos que se jubilan en la congregación y dicen, no hombre, que trabajen los jóvenes, que los jóvenes lo hagan. Dice, no, mire, uno ya no, dice, ¿por qué se jubila? Porque el sistema jubila. Cuando la escritura dice, mirad a vuestro padre Abraham, dice, lo pone como ejemplo. ¿Cómo lo llamó? Lo llamó siendo uno, pero dice, lo bendije y lo multipliqué. Pero también dice, aún en la vejez, dice, fructificarán, porque es su capacidad en nosotros. El apóstol Pablo dice que aunque este hombre externo cada día se vaya desgastando más, pero este hombre interno que va creciendo, que va desarrollando, es más pleno en Dios, porque no depende de lo externo, sino que de lo interno. Pero ¿cuál es nuestra excusa? La edad, la situación, cuando tan solamente eso muestra de que no estamos creciendo en el Señor. Por eso todavía estamos anhelando la leche. Todavía estamos anhelando los primeros rudimentos, cuando el Señor dice, todos ustedes ya deben de ser expertos, maestros, maduros, capaces, entendidos, modelándole ya a un mundo que necesita entender lo que es ser iglesia, lo que es cuerpo, pero también lo que es Dios mismo en ella. Amén, iglesia. La verdad es una realidad en nosotros. Lo que tenemos que hacer es entenderla,
hacernos uno con ella y experimentar que todo lo que Él ha planificado y ha establecido es funcional en esta tierra. Amén. Entonces, cuando les dice: os he desposado como a una sola esposa, para un solo esposo, les estaba diciendo en pocas palabras, para que no vivan influenciados por el mundo y sus corrientes. Nuestra determinación debe de ser cada día crecer, desarrollar, para entender a Dios en su sabiduría. Mi compromiso no debe de ser con mis necesidades. Hoy estamos comprometidos con nosotros mismos, con sentirnos bien. Y cuando no me siento bien, me ofendo, me lastimo, porque no era lo que yo quería, no era como a mí me gustaba, porque estás comprometido contigo, con tu ego, con tu carne, pero no con el propósito de Dios. Pero cuando yo estoy comprometido con su perfeccionamiento en mi vida, entonces entiendo que necesito no solamente recibir el alimento, sino también crecer por causa de ese alimento. Y entonces no voy a estar buscando mi propia justificación. Voy a estar buscando el glorificarlo a Él. Amén. Yo doy gloria al Padre por la manera en que Él se le está revelando a Misión Cristiana de Calvario. Ya no es de primeros rudimentos, ya no es de leche, ahora es con alimento sólido. ¿Sabes por qué? Porque Él ha sido responsable, Él ha sido fiel. Y el crecimiento y el desarrollo no puede ser un estorbo, porque Él ha usado los recursos, los instrumentos, las personas, para que no se detenga nada. Pero si yo estoy viviendo atrasadamente, no es por causa del Señor, es por causa de la actitud que he tomado. Amén. Por eso digo, mejor me voy del Calvario. Y vayas donde vayas, el problema no es el Calvario, el problema es la actitud que tú tienes. Y Misión Cristiana de Calvario ha sido llamada a tener y expresar la misma actitud de Cristo. Amén. Ya no nos puede seguir hablando Él como niños, sino que ahora Él nos quiere hablar como a maduros, como a entendidos, como gente que ha sido responsable en crecer, en desarrollar y entender a cabalidad la buena voluntad de Él en toda su manera de vivir. Necesitamos, una vez más lo digo, entender por qué es que Él ha establecido lo que Él ya determinó. Colosenses 1:28 dice: a quién anunciamos, amonestando a todo hombre, dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Pero mira, hay un propósito ya definido: a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ya dijimos lo que es ser perfecto a la luz de las Escrituras. Este a fin tiene que empezar a cumplirse en cada uno de nosotros. Necesito hoy prestarle atención en qué áreas de mi vida me he detenido. Si todavía hay un mal carácter, todavía hay reacciones y acciones infantiles, agresivas, de victimismo, ahí hay un indicador que la perfección no está siendo integral en tu vida. Por eso todo me ofende, todo me lastima, todo me daña. Por eso siempre estoy buscando mi justificación, que todos me consientan,
que todos me den la atención que me merezco, la importancia. Cuando el Señor hoy nos está llevando a entender que el crecimiento es integral, es personal, y a cada uno de nosotros nos corresponde alcanzarlos porque estamos en Cristo. Tenemos el alimento. Alimento hay en abundancia, no hay escasez. El mundo puede experimentar escasez de alimento, pero la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, Misión Cristiana, que es la amada del Padre, ha tenido abundancia de alimento, de revelación, de palabra, de verdad. No puede estar niña, no puede estar carnal, no puede estar viviendo infantilmente todavía, buscando sus propios beneficios, antes que entendiendo la realidad del verdadero llamado por el cual está en Cristo Jesús. Por eso Romanos capítulo 2, versículo 1, sellémoslo aquí, por favor. Entendamos esta parte. ¿Qué dice Romanos 2:1? Es que yo estoy así por fulano, por mengano, por el hermano tal, por el pastor tal, por aquí, por allá. No, veamos que aquí nos encierra que todo no es válido delante del Señor. Amén. Dice, por lo cual, ¿qué dice? Léalo conmigo, por favor. Eres, ¿qué es lo que tú y yo dice Dios que somos? Inexcusables. No tenemos excusa de nuestro estado si estamos mal matrimonialmente, familiarmente, laboral, económica. Mire, yo estoy así por el gobierno, yo estoy así por mi marido, yo estoy así por mi mujer, yo estoy así por el pastor, yo estoy así por el discipulador. No tenemos excusa, porque si alguien ha sido fiel en darnos todas las cosas para crecer, para desarrollar y ser perfeccionados de acuerdo al plan y el propósito, ha sido el Padre. Amén. Pero hoy, ¿a quién le estamos echando la culpa? ¿Por qué no te haces responsable? Y dices, reconozco que estoy así por esto y esto, pero pongo orden. Eso es carácter. Sécate las lágrimas, pues, porque te va a doler. Pero levántate y toma el carácter de Jesucristo y entra al orden de crecer, de desarrollar. Porque esta vida plena no la podemos limitar a estilos de vida de religiosidad. Esta vida superior no la podemos limitar a vidas congregacionales y de templo. No, el plan y el propósito de Dios es para toda la tierra, es para naciones. Y por eso es que Él ha estado perfeccionando nuestras vidas para mostrar la obra maestra, que es la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, y que la conformamos cada uno de nosotros. Amén. Pero entonces, ¿por qué menospreciamos? No tengo tiempo. Después quiero culpar a todo el mundo, buscando culpables por esto, por aquello, por el otro, cuando la irresponsabilidad ha sido la actitud que has tomado y la que has decidido vivir. Amén. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, dice, quien quiera que seas. ¿Qué dice? Tú que juzgas, dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tenemos un compromiso con perfeccionar. ¿Y cómo es? Con dejarnos perfeccionar y perfeccionar a otros. El Padre hoy nos está midiendo y nos está pesando. Pesado fuiste, dice, en balanza, y fuiste hallado falto. ¿Por qué ando amargado? ¿Por qué ando con resentimiento? ¿Por qué ando con frustración? ¿Por qué ando con tristeza, con victicismo? Es porque he tenido mi crecimiento, mi desarrollo, pero no el del Señor.
somos inexcusables. Amén. Póngase sobre sus pies y entendamos que todo apunta a revelarle, a mostrarle y a glorificarle a Él. Ese es el fin de ser hechos hijos de Dios. Misión Cristiana de Calvario, somos el cuerpo de Jesucristo. Y nuestra responsabilidad es crecer y desarrollar en la naturaleza de Jesucristo, para que en nuestras acciones, para que en nuestra conducta y en lo que somos integralmente mostremos su sabiduría a este mundo necesitado. Tenemos todo para estar robustos, para estar, en este caso, completamente en la talla y en la medida que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que necesitamos revisar qué áreas todavía están deficientes en nuestras vidas y entender que la falta de ese desorden es por causa de la actitud que toma. Amén. Dale gracias al Padre y entiende que su amor es eso. Su amor no es, Señor, dame un abrazo espiritual. Su amor es su verdad, es su sabiduría, es su determinación y es su carácter para llevarte a entender que en Él tú eres completo y que tú eres pleno, porque eso recibiste y eso te entregó cuando fuiste engendrado por Él y pasaste de la muerte eterna a la vida eterna. Padre, exaltamos todo lo que tú eres. Gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento como Misión Cristiana de Calvario. Misión Cristiana de Calvario ha sido posicionada y posesionada según el plan y el propósito que tú le has entregado por ser el cuerpo de Jesucristo. Señor, hoy nos hablaste de entender nuestro compromiso en nuestro perfeccionamiento. De entender es que este perfeccionamiento tiene que ver con crecimiento, con desarrollo, con madurez, porque es algo integral. Es algo que en todas las áreas de nuestra vida podemos manifestar, podemos modelar y podemos expresarse. Gracias en el nombre de Jesús, porque la gente que entiende su compromiso y el origen de ese compromiso es gente que se somete, que se rinde, que reconoce que es un pobre en espíritu porque tiene necesidad de ti, tiene necesidad de tu palabra, tiene necesidad de obedecerla, pero también de ponerla por obra. Y a esa realidad nos estás llevando desde nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Padre, por Misión Cristiana del Calvario de las Flores, una iglesia, Señor, conforme a tu propósito. Una iglesia no emocionalista, una iglesia almática, no una iglesia que camina en la realidad y en la verdad de Jesucristo. Por eso entiende que su ministración es tu sabiduría, es tu palabra, es tu instrucción, son tus directrices y lo que tú le has entregado para su beneficio, para su edificación, para su transformación, pero también para su desarrollo, Señor. Padre, gracias en Cristo Jesús.
porque eres digno de ser exaltado, eres digno de ser alabado. Oh, alabado, glorioso, digno eres tú, Señor. ¿Cómo no amarte si nos estás revelando la sabiduría de tu plan, de tu carácter? Todo aquello, Señor, que estaba escondido para los profetas, para aquellas personas que no les era permitido a Misión Cristiana de Calvario, sí se las estás mostrando, sí se las estás revelando. ¿Por qué? Porque es para ella también, Señor. ¿Cómo no, Señor, levantar un cántico nuevo? ¿Cómo no levantar alabanza, gratitud, exaltación? Cántico nuevo, Señor, si tu fidelidad ha sido perfecta para cada uno de nosotros, Padre. Qué amor tan profundo, qué amor tan grande el que tú nos expresas como tus hijos, Padre. Por eso nos enseñas, por eso nos corriges y por eso nos haces entender este estilo de vida que ha sido diseñado por ti para nosotros, tu iglesia. Gracias en esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos una vez más. Declaramos, Señor, toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración y toda exaltación a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra debe de producir esos cambios, esa renovación, esa transformación, pero también esa corrección en cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, todo te lo agradecemos en Cristo, Señor nuestro. Amén y amén. Démosle esas fuertes palmas al Padre por su fidelidad. Amén, aleluya. Si hoy entendimos la manera en que Él se revela a nosotros, no nos vamos a limitar. El cántico nuevo, la alabanza, la adoración no va a ser solo en el templo, va a ser en nuestro caminar, en nuestro actuar, en todo lo que somos. La alabanza, la adoración, la gratitud, la obediencia será nuestra fortaleza para cada día en firmeza avanzar a lo perfecto de Dios en Cristo Jesús. Despedimos con un fuerte abrazo, agradeciendo a los que han estado con nosotros en esta mañana. Gracias, que el Señor les bendiga, y en una próxima transmisión esperamos verles conectados.